Ok, chicos, pues vamos a comenzar ya con los que estamos para no irnos atrasando. Bien, ya para el día de hoy vamos a pasar al siguiente tema de la unidad 1. De hecho, ya es el último tema, es el 1.5, pero pues sí está un poco extenso este tema. Entonces yo creo que toda la semana lo estaremos, bueno, esta semana y quizás parte de la siguiente lo estaremos trabajando. Déjenme, voy a compartir el escritorio para que podamos ver la info. Ok, pues bueno, el tema 5 de esta primera unidad es el que corresponde a teoremas de redes. Entonces aquí estaremos trabajando con múltiples teoremas de los más utilizados. El primero de ellos pues es el teorema de superposición, ¿vale? También veremos el teorema de Thevenin, Norton, el de Millman, que son de los que más se utilizan. Bueno, antes de pasar a hacer unos ejercicios, pues vamos rápidamente a revisar el concepto y en qué consiste el teorema. Bueno, como introducción nos dice que el teorema de superposición pues, es sin duda uno de los más poderosos de este campo. Su aplicación es tan amplia que a menudo muchas personas lo aplican sin darse cuenta de que las maniobras que realizan son válidas, ¿sí? Solo gracias a este teorema. En general, el teorema pues, se puede utilizar para efectuar lo siguiente. Se puede aplicar en análisis de redes, como las que se presentaron en temas pasados. Me dice también que sirve para revelar el efecto de cada fuente sobre una cantidad de interés en particular y para fuentes de diferentes tipos. Bueno, en pocas palabras y de manera formal, el teorema de superposición estipula lo siguiente. Nos dice que la corriente o el voltaje que fluye a través de cualquier elemento de una red es igual a la suma algebraica de las corrientes o voltajes producidos de forma independiente por cada fuente. ¿Sí? Nos dice también que, en otras palabras, pues el teorema nos permite determinar una corriente o un voltaje utilizando una fuente a la vez. Entonces aquí ya nos podemos dar cuenta que este teorema es de gran utilidad cuando tenemos un circuito con 2, 3, 4, n fuentes, ¿no? Entonces, en palabras simples, lo que vamos a hacer es de que por cada fuente que exista en el circuito, nosotros vamos a generar un circuito independiente, ¿sí? Donde se mantenga esa fuente y pues vamos a hacer el análisis sobre el elemento que queremos determinar su corriente o su voltaje, ¿sale? Y al final, ¿sí? Considerando todos los circuitos que se hayan generado, pues vamos a hacer una suma algebraica de este valor. Bueno, dice, bueno, esta parte es importante, ¿sí? Es el paso en el que ya sea una fuente de voltaje o una fuente de corriente se sustituye, ¿sí? Fíjense, nos dice establecer una fuente de corriente a 0 amperes es reemplazarla con un circuito abierto, ¿sale? Entonces, en el análisis de circuitos, pues obviamente sabemos que se trabaja con fuentes de voltaje y fuentes de corriente, aunque únicamente las de voltaje sean las que realmente existen en la vida normal, ¿no? Sin embargo, para hacer este análisis, nos pide que la fuente de corriente sea sustituida por un circuito abierto, mientras que la fuente de voltaje sea sustituida por un corto. ¿Sale? Vamos entonces a ver un ejercicio. ¿Sí? La verdad es que todo esto de la teoría que aparece en este párrafo, pues es la explicación de qué es lo que se tiene que hacer, pero yo creo que es más práctico si lo vamos viendo
Hola, hola, ya estoy de vuelta. ¿Sí me escuchó? Sí, profe, sí se escucha. Disculpa, mi cuenta me di que me había desconectado. ¿Me pueden comentar en qué parte me desconecté? Fue en la parte en donde comentó que era mejor, en lugar de leer todo el párrafo, era mejor Ah, ok. lo esté viendo un ejercicio. Va, entonces no pasó mucho que me desconecté. Bueno, entonces les voy a compartir de nuevo el link del Jamboard donde estamos resolviendo los ejercicios, por si no lo guardaron, y pues para que se trasladen ahí al Jamboard. Déjenme que se los pongo en el chat. Y si gustan, pues vámonos al Jamboard. Vámonos a la página 12. Sí sabemos cómo movernos entre páginas, pueden confirmar. Bueno, si alguien tiene problemas para llegar a la página 12, me puede preguntar. Bueno, entonces, este primer circuito que aparece aquí en la página 12, no es cierto, estoy mal. Vámonos a la 10. Vámonos a la 10. Vamos a comenzar con ese circuito. Es un circuito muy sencillo. Lo resolveremos, pues, muy rápido. Sale, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer en este circuito? Pues queremos determinar la corriente que fluye sobre la resistencia 1 de 6 ohms. Entonces, para ello, pues si se dan cuenta, tenemos dos fuentes, una de voltaje, una de corriente, y pues el objetivo es aplicar el teorema de superposición para determinar la corriente que fluye a través de esa resistencia. La metodología nos dice que como tenemos dos fuentes, pues tenemos que generar dos circuitos. Uno, donde la fuente de voltaje se mantiene y la fuente de corriente se pone en circuito abierto. Vamos a dibujar rápidamente ese circuito, así bien sencillito, para tener la referencia a la mano. Aquí dejamos la parte del circuito abierto y acá ponemos la resistencia. ¿Sale? Bueno, entonces, si se dan cuenta, al tener nuestro circuito de esta manera, pues, ¿de cuánto será la corriente que fluya a través de esta resistencia? Pues está bien sencillo, ¿no? Realmente este circuito es un circuito muy básico en el que para determinar la corriente habría que dividir que el voltaje de la resistencia, bueno, el voltaje que le llega a la resistencia sobre el valor de la resistencia. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Serían 30 volts sobre 6 ohms. ¿Cuánto nos da? Pues muy sencillo, ¿no? 5 amperes. 5 amperes. Sale. Aquí sí les voy a dar como tip, que recuerden hacia dónde fluye la corriente. Comúnmente lo que se hace pues, es poner aquí una pequeña nota en forma de flecha indicando el sentido de flujo de la corriente. Sale. El siguiente paso ahora es pues dibujar el otro circuito. A ver un momentito, como que se me está yendo la conexión aquí en el Jamboard. Disculpe, prof, ¿está haciendo modificaciones en el Jamboard? Porque no sé si sea el único, pero no me aparecen.
Un momento, como que se perdió la conexión. Un segundito. Ahorita en lo que carga. A ver, miren, según ahorita ya debería de ver, sí. Estoy en la página 10. Ya, no se guardaron mis cambios. Bueno, ahorita lo dibujo de nuevo rápido. Yo creo que como que se estaba perdiendo la conexión. Ok, bueno, les decía que podemos generar un circuito descartando la fuente de corriente. Vamos a sustituirla por un circuito abierto. ¿Me pueden confirmar si ya se ve lo que estoy escribiendo? No se ve, profe, los cambios que está haciendo. No se ven. O tal vez sea mejor si comparte pantalla para que Sí, lo vaya. yo creo que es lo que... Yo creo que sí vamos a tener que hacer eso. A ver, permítame. Es que luego también cuando comparto pantalla, si el internet no está jalando muy bien, se pierde la conexión. Y es que no sé por qué, pero últimamente no se ha estado manteniendo constante aquí el internet. Sí, mira, de hecho ahorita otra vez me aparece restableciendo la conexión. Ay, ay, ay. Ok, ¿me pueden confirmar si se ve mi escritorio? Ya, sí. Ok. Bueno, entonces ahí ya tenemos el Jamboard. Espero que no se desconecte de nuevo. Sale, bueno, entonces les comentaba, vamos a generar dos circuitos a partir de este circuito donde aparecen dos fuentes. Entonces, en primer lugar vamos a dibujar un circuito donde solo mantengamos la fuente de voltaje y vamos a quitar la fuente de corriente. Okay, ahí mantenemos la de voltaje. La fuente de corriente la cambiamos por un circuito abierto. Colocamos la resistencia. Cerramos el circuito. Sale, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, tenemos que calcular la corriente que fluye a través de esta resistencia. ¿Sí? Si se dan cuenta, pues este es un circuito muy simple, una fuente con una resistencia. Por lo tanto, pues únicamente basta con aplicar la ley de Ohm. ¿Sí? Vamos a dividir el voltaje que fluye sobre la resistencia entre el valor de la resistencia. En este caso, pues sería dividir 30 volts sobre 6 ohms. El resultado
pues son 5 amperes. Y vamos a indicar aquí que la corriente pues fluye hacia abajo. ¿Sí? Sale. Luego, el siguiente paso es cambiar ahora la fuente de voltaje. Otra vez se está yendo esto. Miren, denme un minutito. Yo creo que me voy a desconectar. Voy a ver si reiniciando el módem se restablece esto. Voy a desconectar un momento, ¿sale? Ya se mantiene un poco mejor el internet. Bueno, vámonos de vuelta al Jamboard. Déjenme presento también para que vean de este lado. Ok, sale, ya estamos de regreso. Vamos al circuito. Les decía que es un circuito simple, pero pues por diferentes motivos no lo podemos terminar, ¿no? Sale, entonces el siguiente paso pues es ahora dibujar el circuito donde la fuente de corriente se mantiene. ¿Qué pasa con la fuente de voltaje? Se sustituye por un corto. La fuente de corriente se va a mantener. Okay, de nuevo colocamos nuestra resistencia. Y si observan, pues, ¿qué es lo que sucede aquí? De acuerdo a su percepción, ¿qué pasaría con la corriente sobre la resistencia? ¿Quién me dice? Chicos. A ver, Jonathan, ¿qué crees que es lo que ocurre con la corriente a través de la resistencia? Aumenta, se suma a la corriente. Perdón, ¿me escuché bien? Aumenta, se suma con la corriente que ya tenía. Bueno, sobre este circuito, ¿sí? Sobre este circuito de aquí tenemos una fuente de corriente, ¿no? Esta corriente sale y de acuerdo a lo que vimos con las leyes de Kirchhoff, en este nodo, pues en teoría debe de tomar un camino, ¿no? Pero ahora la pregunta es, ¿la corriente se separa y una parte se va por acá Sí. y otra por acá? ¿O qué es lo que ocurre realmente? Sí, se separa. Y pues bueno, ahí tendríamos una respuesta incorrecta, porque si te das cuenta, sí, y tú recuerdas, la corriente pues se debe de ir por el camino más sencillo, ¿no? O por el camino que menos resistencia le coloque, ¿no? Entonces, si te das cuenta, de este lado izquierdo, pues tenemos un simple conductor sin resistencia, ¿sale? Y del lado derecho, pues tenemos una resistencia, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por dónde se va a ir toda la corriente? En realidad va a fluir por el lado izquierdo, ¿sí? Dejando sin corriente a la resistencia, ¿sale? Por lo tanto, en este circuito, la corriente que circule por la resistencia deberá de valer 0, ¿sale? Ok. Otra vez se está perdiendo la conexión. Bueno, les sigo comentando, ¿no? En lo que se establece esto. Entonces, para este otro circuito donde la fuente de voltaje se sustituyó por un corto, pues toda la corriente que se genera en la fuente de corriente no va a pasar por la resistencia, ¿sale? Entonces, esta corriente deberá de ser igual a 0 para la resistencia. Entonces, el resultado final de este ejercicio, ¿sí? Porque ya el último paso pues nos pide que se sume de manera algebraica las corrientes que se calcularon para un circuito y para otro, pues ¿cuánto nos daría la suma? Tenemos como primer corriente 5 amperes y la segunda corriente pues son 0 amperes. Entonces, al hacer la suma, ¿cuánto nos va a dar? Pues obviamente 5 amperes, ¿no? ¿Sale? Entonces vamos a hacer aquí la operación rápidamente. Ya está de más, pero nada más para darle formalidad a esto, ¿no? Entonces tenemos que entonces la corriente. A ver si no me está dejando trabajar esto. Pues bueno, chicos, la verdad es que no puedo depender mucho de esto. Vamos a hacer lo siguiente. Estos ejemplos que estamos resolviendo, ya sé qué vamos a hacer. A ver si deja. Vamos a resolverlos mejor en PowerPoint. De todas formas, pues estamos compartiendo escritorio. Eso sí nos está dejando. A ver si ya casi deja. Ahorita ya se tranquilizó. Sale, entonces ya, para pasar al siguiente ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, esta se considera como I', ¿sí? En el circuito de acá, que me lo borró, es nuestra I', donde ya quedamos que son 0 amperes. Entonces, la I total, la corriente total que fluye sobre la resistencia 1, vamos a llamar corriente de R1, será la suma de I' más I', ¿sí? Esto quiere decir que son 5 amperes más 0 amperes. ¿Okay? Y este sería entonces la respuesta final del ejercicio. ¿Sí estamos de acuerdo? En ocasiones me la paso pregunte y pregunte, esperando que por lo menos contesten con un sí o con un ok, más que nada para asegurarme de que sí me están escuchando y que pues no se me ha perdido la conexión a través del mío. Entonces ahí nada más les encargo que me confirmen con un sí, con un ok, ¿sale? Para yo pues estar seguro de que mantenemos todavía una conexión de comunicación. ¿Va? Sí, profe. Gracias. Bueno, a ver, vamos a aprovechar que ahorita sí nos está dejando. Vamos a hacer rápidamente este de acá. De nuevo,
si ustedes se dan cuenta, pues tenemos dos fuentes, ahora son dos de voltaje. El método nos dice que, pues primero, una de las fuentes la pongamos en corto y posteriormente trabajemos con la otra fuente. Entonces, vamos a dibujar rápidamente el circuito. Vamos a mantener esta fuente. Y esta la vamos a poner en corto. ¿Sale? Bueno, entonces, así como está el circuito, nos pide determinar la corriente que fluye sobre esta resistencia. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en primer lugar? Pues necesitamos calcular una corriente total, ¿vale? La corriente total que fluye sobre dicho circuito. ¿Cómo podemos determinar esa corriente? Pues necesitamos, obviamente, encontrar la resistencia total o equivalente. Entonces, para encontrar esa R total equivalente, pues primero tendríamos que hacer el paralelo entre R2 y R3, ¿sí? Y a ese paralelo le vamos a sumar R1. A ver, rápidamente, ¿cuánto nos dará? Haciendo una operación con números, sería 12 por 4. Para sacar el paralelo, 12 por 4 entre 12 más 4. ¿Sale? 3. Ahí nos da una resistencia de 3, exacto. Y esa resistencia de 3, pues habrá que sumarla en serie con la de 24. Más 24. Entonces, nos está dando una resistencia total de 24, no, perdón, de 27 ohms. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿cómo encontramos la corriente total de ese circuito que se muestra ahí? Pues habrá que dividir los 54 volts entre nuestra resistencia equivalente. Nos estaría dando una corriente total para ese circuito de 2 amperes. ¿Sale? Pero bueno, esa corriente total, pues fluye por la resistencia R1, pero si se dan cuenta, llega a un nodo donde se va a separar. Entonces, aquí lo que podemos hacer es aplicar un divisor de corriente. ¿Sí se acuerdan del divisor de corriente? ¿Cuál era la formulita? Había un divisor de corriente exclusivo para dos resistencias en paralelo, ¿no? ¿Sí se acuerdan de la fórmula? Aquí está, miren. ¿Sí? Entonces, queremos determinar la corriente de una de las resistencias. Necesitamos el valor de la otra resistencia. De manera algebraica, sumar los valores de las dos resistencias y multiplicar por la corriente total. Vamos a ver si nos permite. Ok, entonces, hemos quedado que aquí la corriente I son 2 amperes. Entonces, vamos a aplicar un divisor en este nodo. Y entonces de aquí determinamos que la corriente 2' será igual a ¿qué? Vamos a aplicar el divisor. Vámonos directo. Bueno, vamos a poner pues, las letras, ¿no? R3 entre R2 más R3 por nuestra corriente total, que es la corriente I. Vamos a ponerle aquí total, ¿no? Para diferenciar. Entonces, aquí sería 4 entre 12 más 4 por 2 amperes. ¿Cuánto nos da eso?
Según mis cálculos, da medio ampere. ¿Pueden confirmar? Aquí está dando 0.5 amperes. Sí. ¿Sale? Bueno, y esta Sí. es nuestra primer corriente. Y ojo, hay que anotar hacia dónde fluye, ¿no? Aquí, de acuerdo a nuestro análisis, fluye hacia abajo. Bueno, entonces, el siguiente paso, pues, es hacer el otro dibujo, ¿sí? Donde ahora nuestra fuente del lado derecho regresa, ¿sí? Disculpen por mis dibujos feos, pero pues espero que se entiendan. Entonces regresamos la fuente que habíamos puesto en corto, la del lado izquierdo, ahora la vamos a cortocircuitar. Ahí está nuestro circuito. Y vean, tenemos prácticamente un circuito parecido al primero, solo que ahora la fuente está de cabeza, ¿no? Pero de nuevo, miren, si se dan cuenta, R1 con R2 están en paralelo y estas dos pues estarían en serie con R3. Por lo tanto, la R total para este circuito, ¿cómo quedaría? Sería R1 en paralelo con R2 más R3. ¿Sí? ¿Esto sería qué? Sería 24 por 12 sobre 24 más 12. Vayan haciéndolo si gustan. Ya me dan el resultado. Más 3 en serie, ¿no? ¿Cuánto nos estaría dando, chicos? ¿Cuánto nos da? Hola, hola. ¿12? A ver, déjeme ver. Sí, creo que sí, compañera. Sí. 12. Ok. Entonces aquí la respuesta es 12. Esa es la total. Entonces, para la I total de este circuito, habría que dividir, ¿qué? 48 volts sobre 12. ¿Sale? ¿Cuánto es eso? Son 4, ¿no? 4 amperes. Sí, 4. Bueno, y pues repetimos lo que hicimos en el otro circuito, pero pues ahora está como que de cabeza. Esos 4 amperes pues fluyen por esta parte, ¿sí? Pero al llegar a este nodo pues se van a dividir, ¿no? Porque pues tenemos dos resistencias en paralelo. Entonces una parte se va para acá y la otra se va para acá. Entonces podemos aplicar de nuevo el divisor de corriente, ahora para la corriente 2 biprima, y esta sería igual. Entonces, como queremos calcular para esta resistencia, ocupamos la resistencia de acá para la parte de arriba de la fracción. Entonces sería R1 sobre R1 más R2 por la corriente total que ya habíamos calculado previamente. Esto sería entonces, ¿qué? 24 sobre 24 más 12 y multiplicamos por los 4 amperes. ¿Cuánto nos estaría dando, chicos? Bien, según mis cálculos son 2.67. Ya redondeo. 2.67 amperes. Y bueno, aquí viene la pregunta. ¿La corriente va para arriba o va para abajo?
pues de acuerdo a este análisis debería de ir hacia arriba, ¿no? Sí. Sale, entonces el último paso, pues ¿en qué consiste? Hacer la suma algebraica. Cualquiera de ustedes diría, ok, pues para encontrar la corriente 2, pues esto es igual a la corriente prima de 2 y la corriente de I prima. Ok, les diría que sí, ¿no? Porque pues es lo que nos dice la teoría, es una suma. Pero, ojo con este detalle, la corriente prima va hacia abajo, la corriente de I prima va hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Considerando que cuando va para arriba es positiva, entonces podemos poner aquí 2.67 amperes, ¿sí? Menos 0.5 amperes. A lo que voy es de que al existir una diferencia en la dirección de la corriente, pues están de acuerdo que el resultado será una diferencia, ¿sí? Entonces, la corriente 2 finalmente queda de 2.17 amperes. ¿Hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Es correcto, hacia arriba, porque la mayor cantidad de corriente, entre ellas dos, fluye hacia arriba. Entonces, aquí ya nada más se le coloca la nota, ¿no? Ok, esta es la respuesta de este ejercicio, ¿vale? Bueno, vámonos al siguiente. Vamos a hacer este rapidito y ahorita les pongo uno para que ustedes resuelvan. ¿Va? Sale. Este entonces, ¿cómo es? ¿Cómo lo resolveríamos? Pues como los demás, ¿no? Hay que generar dos circuitos, ¿sí? Analizamos uno, analizamos el otro y posteriormente pues hacemos una suma. ¿Sale? Vámonos rápido antes de que nos falle el internet. Entonces, el primer circuito, pues, si gustan, lo vamos a realizar abriendo o quitando más bien la fuente de corriente. Aquí tenemos las resistencias, tenemos la fuente de voltaje. Esto pues se queda así abierto, ¿vale? Entonces, pues si observan, esto está bien sencillo. Si mi intención es conocer la corriente de I2, ¿sí? ¿Qué debería de hacer? ¿Qué puedo hacer ahí para calcular la corriente I2? Es una ley de Ohm, ¿no? Donde la corriente 2' sería igual a dividir el voltaje de mi fuente entre la R equivalente, ¿no? Ese R equivalente pues es R1 más R2. ¿Sale? Entonces aquí vamos a dividir 36 volts sobre 12 más 6. ¿Va? Entonces sería dividir 36 entre 18. Esto nos da pues 2 amperes, ¿no? Este es I1. Perdón, I2'. Sale. El otro circuito, ¿cómo queda? Ponemos en corto la fuente de voltaje. Aquí está nuestro corto. Y ahora la fuente de corriente la habilitamos. ¿Sale? Entonces, si observan, ¿qué es esto? ¿O qué nos pide hacer para encontrar la respuesta? Si nuestra corriente fluye por aquí y en ese nodo se separa, tendríamos que aplicar un divisor de corriente, ¿sí? Entonces, I2' queda igual a ¿qué? Para esta resistencia. Bueno, aquí nos faltó, como nota, poner el sentido de la corriente, ¿no? Esta corriente pues va para abajo.
Sale, pero para el otro circuito, entonces habrá que aplicar el divisor. Bueno, si los platico en lo que regresa la conexión. ¿Y cómo es esto? Esto, pues habrá que tomar el valor de la resistencia 1, que es de 12 ohms, y ese valor dividirlo entre la suma de las otras dos resistencias. Chicos, ¿sí? O sea, vamos a dividir 12 de R1, lo que vale R1, pues, entre 12 más lo que vale R2, que son 6, y luego multiplicamos por la corriente total. La corriente total, pues, es la que nos está dando la fuente, ¿no? Que son 9 amperes. Entonces, esto nos estaría dando 12 entre 18 por 9, pues son 6, ¿no? 6 amperes. ¿Sale? ¿Y en qué sentido va? Pues va hacia abajo. Acá también va hacia abajo, ¿no? Entonces, ya para terminar el ejercicio, tenemos que la corriente 2, ya la Ahí sí está total. correcto, profe. ¿Dónde? ¿No es la resistencia de 6 ohms la que vamos a calcular? Ajá. A ver, en este circuito. Es que no veo su entero. Ah, perdón. A ver, ¿hablamos de este circuito? Sí, Ok, la fuente de corriente. ok. Tenemos la fuente de corriente, que es esta de aquí. La corriente, pues al llegar a este nodo se va a separar, ¿no? Nos interesa calcular la corriente de esta resistencia. ¿Sale? Entonces, La al que va hacia aplicar abajo. al aplicar, es correcto, al aplicar el divisor, se supone que el divisor la fórmula del divisor nos dice que en la parte de arriba de la fracción va el valor de la otra resistencia. Ya. Sí, no es como en el divisor de voltaje. Es que en el divisor de voltaje, si tomamos el valor de la resistencia que estamos analizando, ¿no? Aquí es al revés. ¿Sí? Bueno, recordando aquí el apunte, fíjate, si yo quiero calcular la corriente de la resistencia 1, aquí arriba va la resistencia 2. Y caso contrario, si yo quiero la corriente de la resistencia 2, aquí arriba va R1. ¿Sí? Bueno, entonces se hace esta operación, nos da 6 amperes, y entonces ya para encontrar la corriente total, aquí sumamos I2' con I2'. Y aquí pues está más sencillo porque si se dan cuenta las corrientes van en el mismo sentido, por lo tanto ya sin mucho rollo la respuesta es de 8 amperes con un flujo hacia abajo. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Chicos. Ahí, profe, si no sabemos el sentido de la corriente, Es que en realidad sí es necesario identificar el sentido de la corriente. O sea, comúnmente cuando tú vayas haciendo tus análisis, en fuente de voltaje sabemos que la corriente va a fluir de positivo a negativo. Y en el caso de la fuente de corriente, pues la flechita que tiene aquí en el símbolo de la fuente, perdón, es la que nos está indicando en qué sentido circulará la corriente. ¿Sale? A ver, denme un momentito, no tardo. Un momentito, nada más. Chicos. sí, Va, Sí, profe. entonces, ya para no perder mucho tiempo, porque ya se nos está yendo la hora, vamos a ponerles un ejercicio. Igual si gustan, nos tomamos, ¿qué será? 5 minutos para resolverlo, no está muy difícil. Y pues ya saben la dinámica, ¿eh? Es enviarlo al grupo.
Ok, ya lo tengo. Bueno, miren, este está un poquito más elevado. Lo voy a pegar aquí en la página 13 para que todos lo puedan ver. Está cargando un momento. Está un poquito más complicado que los que hicimos, pero ahora sí que la única diferencia es de que se le añadió una tercera fuente. Sí, ahí ya lo pueden ver, me pueden confirmar. Entonces, si se dan cuenta, tenemos dos fuentes de voltaje y tenemos una de corriente. ¿Qué es lo que va a suceder? Que obviamente vamos a generar tres circuitos. En cada circuito se va a mantener una fuente, ¿no? O sea, vamos a generar un circuito donde aparezca E1 y luego la fuente de corriente la ponemos en circuito abierto y la fuente E2 la ponemos en corto. Luego generamos otro circuito donde se mantenga la fuente de corriente y las dos de voltaje las pongamos en corto. Y el tercer circuito nos quedamos con la fuente E2 y ponemos en corto E1 y dejamos en circuito abierto la fuente de corriente. Sale, chicos, miren, son 9:56. Vamos a dar unos 5 o 6 minutos para que lo resuelvan. ¿Sale? Y pasamos al siguiente tema. Sí, ok. Disculpen, no escuché, se cortó un poquito. ¿Me pueden repetir? ¿Hubo alguna pregunta? No, Bueno, solamente quería confirmar. ok, está bien. Entonces, 9:03. Regresamos ya con el siguiente tema. Ok, un segundito. Un segundito, déjenme también preparar el Jamboard. Mandaron ya su ejercicio, ¿ah? Ya, profe. Ok, gracias. Fíjense que estaba reconsiderando lo de su propuesta de que no se maneje por entregas la asignación de puntos, pero a su vez le encuentro un defecto. Ok, estoy de acuerdo que todo aquel que entregue pues se gana su punto, ¿no? Pero algunos luego entregan una hora después. Entonces, no sé qué opinen al respecto, no sé si se les haga buena idea. Lo consulto con ustedes, ¿no? Tampoco quiero imponerlo, ¿no? Se me ocurría que, por ejemplo, si en total somos, bueno, ustedes son 12, que se divida en dos partes. Los primeros 6 en entregar, pues que se ganen 2 puntos. ¿Por qué? Pues porque entregaron, un punto porque se entregó y otro punto pues por la rapidez de la entrega, ¿no? Y los 6 que falten, o los posteriores 6, que únicamente saquen un punto. Digo, es lo que estaba pensando, porque pues quieran o no, hay que también premiar, por decirlo así, la rapidez con la que se resuelve, ¿no? Pero bueno, lo consulto con ustedes, no sé qué opinen. En parte, les digo que sí sería benéfico. Ustedes,
Entonces, ¿no? O los primeros 12, profe. Los primeros 12. Los primeros 10. O bueno, lo mantenemos así si gustan. Sale, vamos a ver entonces el siguiente teorema, que es el teorema de Thevenin. Como introducción nos dice que el teorema es probablemente uno de los más interesantes, porque permite reducir redes complejas a una forma más simple para analizar y diseñar. En general, el teorema pues, puede usarse para desarrollar lo siguiente: un análisis de redes con fuentes que no están en serie o en paralelo. Sirve también para reducir el número de componentes requeridos para establecer las mismas características en las terminales de salida e investigar el efecto de cambiar un componente particular en el comportamiento de una red sin tener que analizar toda después del cambio, ¿no? Bueno, entonces el teorema estipula que cualquier red de corriente directa de dos terminales puede ser reemplazada por un circuito equivalente compuesto solo de una fuente de voltaje y un resistor en serie. Y de hecho aquí en la imagen pues nos presentan qué es lo que realiza este teorema de Thevenin. Hagan de cuenta que si yo tengo un circuito, ¿sí? Y por circuito me refiero a la zona de color azul, ¿sí? Si yo tengo este circuito, ese circuito yo lo puedo reemplazar en su totalidad por un circuito donde únicamente exista una fuente de voltaje y una resistencia en serie, ¿sale? Entonces, si a mi circuito del lado izquierdo yo antes le conectaba una carga determinada, ¿sí? Y esa carga pues generaba un voltaje, bueno, se alimentaba con un voltaje y generaba una corriente, con mi circuito equivalente de Thevenin va a pasar lo mismo. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, prácticamente estamos pasando de un circuito donde tenemos dos fuentes, una de voltaje, una de corriente y tres resistencias, a un solo circuito con una fuente de voltaje y una resistencia. ¿Sale? Comúnmente a este arreglo de fuente con resistencia, a la fuente se le denomina fuente de Thevenin y a la resistencia, pues resistencia de Thevenin. Y bueno, son en este caso 5 pasos que nos permite pues resolver o aplicar este teorema. El primero nos dice que pues tenemos que quitar la parte de la red donde se encuentra el circuito equivalente de Thevenin. ¿Sí? Ahí en la figura, pues esto hace referencia, o bueno, más bien esto se refiere a la resistencia, a la RL, ¿sí? Habría que quitarla. El paso 2 nos dice que marque las terminales de la red restante de dos. Marque las terminales de la red restante de dos terminales. O sea, la importancia de este paso será obvia a medida que prosigamos a través de algunas redes complejas. El paso 3 nos piden calcular la resistencia total de Thevenin, ajustando todas las fuentes. En este caso, las fuentes de voltaje pues, se van a reemplazar por cortos y las fuentes de corriente por circuitos abiertos. Dice, y luego determine la resistencia resultante entre las dos terminales marcadas. Bueno, el paso 4 que provoca confusión. Profe, no sé si solo soy yo, pero ya no lo escucho. No, tampoco, yo lo escucho. En
Ok, bueno. Quiero pensar que nos quedamos en la parte de que ya vamos a hacer un ejemplo o se perdió algo de la explicación. El voltaje de Thevenin. Nos quedamos en el voltaje de Thevenin. Ok, bueno, entonces el último paso pues es construir el circuito de Thevenin a partir del voltaje de Thevenin con la resistencia de Thevenin. ¿Sale? Bueno, vamos a ver entonces un ejemplo que es este que está aquí en la página 14. Es un circuito pues muy sencillo y pues vamos a llevar la aplicación del teorema. Ok, entonces, ¿qué nos decía la teoría? ¿Cuál es el primer paso que se debe de aplicar? Pues el primer paso es aislar esta resistencia de carga. Lo vamos a ignorar. ¿Sí? Vamos a descartarla. Eso quiere decir que, pues bueno, nos vamos a quedar con un circuito. A ver si me deja... No deja cortar. Bueno, quería cortarla, pero más fácil. Bueno, entonces vamos a ignorar esta resistencia de carga. Únicamente nos vamos a quedar con el circuito que está pues, aquí del lado izquierdo y que llega hasta los terminales A y B. ¿Sí? Bueno, entonces, como primer cálculo, vamos a sacar la resistencia de Thevenin. ¿Sí? Para ello, pues vamos a dibujar rápidamente un circuito sencillo donde descartemos esta fuente de voltaje. ¿Sí? Nos vamos a quedar exclusivamente con las resistencias, ¿no? Entonces, vamos a dibujar algo así. Aquí vamos a poner los terminales A y B, nomás como referencia. Pero pues al final sabemos que estos terminales A y B, pues son estos nodos, ¿no? Y pues sabemos que aquí está la fuente de voltaje en corto. Bueno, entonces, ¿cuál sería la R de Thevenin contenida entre los terminales A y B? Pues si se dan cuenta, es un paralelo entre estas dos resistencias, ¿no? Habría que sacar el paralelo, que será la resistencia de Thevenin, de la resistencia 1 con la 2. ¿Vale? Resistencia 1 con 2, entre 1 más 2. Esto será igual que 3 por 6 sobre 3 más 6. ¿Cuánto nos daría, chicos? 12, ¿no? Digo 2, perdón. Sí. 2. Entonces, esa es nuestra R de Thevenin. Sale. El siguiente paso, pues ahora es determinar ¿qué? El voltaje de Thevenin. De nuevo, ese voltaje deberá de estar contenido. ¿Sí? Y de hecho, vamos a hacer otro dibujo rápido acá. Ese voltaje deberá de estar contenido entre los terminales A y B. Entonces tengo una resistencia, tengo otra resistencia, y mi voltaje pues debe de estar aquí, en las puntas A y B. Por lo tanto, si se dan cuenta, ese voltaje que yo quiero es el voltaje de esta resistencia, ¿sí? De esta de aquí. ¿Va? Entonces, aquí sí podemos aplicar un divisor de voltaje. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí. Vamos a
Vamos a ponerlo ya así como E de Thevenin es igual a que será un divisor, ¿no? Entonces, aquí sí, esta resistencia es R2, ahora sí como decía hace rato el compañero, R2 sobre la resistencia total, que sería R1 más R2, y luego por el voltaje de la fuente, ¿no? Que sería E1. ¿Sale? Entonces, esto vendría siendo R2 son 6 sobre 3 más 6, luego por el voltaje de la fuente, que son 9 volts. ¿Cuánto nos dará? 6 volts, ¿no? Vale, entonces ya tenemos resistencia de Thevenin y voltaje de Thevenin. Por lo tanto, el circuito equivalente deberá de ser una fuente de voltaje con una resistencia en serie. ¿Vale? Aquí están los puntos A y B. Entonces, esta es mi fuente de Thevenin, mi R de Thevenin, ¿sale? Esta es de 2 ohms, acá es de 6 volts, ¿sale? Y así queda nuestro circuito, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí. Sí. Bueno, miren, vamos a hacer una pequeña demostración, ¿sí? Para asegurar que esto esté bien. Si les parece, a la resistencia de carga le vamos a dar un valor, así rápidamente para no tardar, de 6 ohms. Y vamos a determinar la corriente y voltaje sobre dicha resistencia, ¿vale? Voy a borrar todo esto que está aquí abajo para tener espacio. Entonces, vamos a calcular su voltaje y corriente. Vamos a comenzar con la corriente, que se me hace más sencillo. Y esta, pues, ¿cómo se determina, no? Y total será igual a que a E sobre R total, que prácticamente es igual a 9 volts sobre, y aquí tendríamos 6 en paralelo, son 3. 3 más 3 son 6. ¿Cuánto nos daría aquí? 9 entre 6, pues son 1.5, ¿no? 1.5 amperes. Ahora, esos 1.5 amperes circulan por aquí, llegan a este nodo y se separan. Entonces, vamos a aplicar un divisor de corriente y de RL es igual a ¿qué? A 6 sobre 6 más 6 por... Ah, bueno, la verdad es que en mi caso tiene calculado, ¿no? Si las resistencias son iguales. Pero bueno, ya estamos aquí, ni modo de no seguirle, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos da eso? Pues nos tiene que dar la mitad, ¿no? 0.75. ¿Sí, chicos? ¿Vamos bien? Y luego el voltaje de RL, pues con ley de Ohm lo sacamos, ¿no? 0.75 amperes por 6 ohms. ¿Cuánto nos da? Nos da 4.5 volts. ¿Sale? Bueno, entonces, de este lado vamos a hacer lo mismo. ¿Sí? Vamos a agregar aquí nuestra R de carga, que también pues es de 6 ohms. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la corriente de esta R de carga? ¿Y cuál será el voltaje?
Creo que sería más sencillo primero calcular el voltaje. De hecho, no es E, que es V más bien, ¿no? ¿Cuánto nos da el voltaje, chicos? Con un divisor de voltaje lo calculamos, ¿no? De RL. Entonces aquí sería 2 entre 2 más 6 por 6 volts. ¿Cuánto nos da ahí? 2 entre 2 más 6 por 6. Caray, me está dando otra cosa. 0.5 volts. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En teoría debería dar lo mismo. Sí da, prof, ¿Qué hicimos mal? ¿Vale? está usando el divisor de corriente en vez del de voltaje, ¿no? Ah, qué tonto. Sí, es cierto. Caí en mi propia trampa. Perdón. Es correcto. Aquí no era 2. Aquí es 6. Sí, muy buena observación. Entonces, ajá, nos da 4.5. Sí, muy bien. 4.5. Entonces ya tenemos el voltaje. Para la corriente que hacemos, 4.5 volts sobre los 6 de acá, ¿no? Pues bueno, nos debe de dar 0.75 amperes. ¿Vale? Y ahí corroboramos que en efecto, con el circuito original, pues la resistencia de carga está dando una corriente de, no es cierto, una corriente de 0.75 con un voltaje de 4.5 y ya con el circuito equivalente de Thevenin, pues nos está dando lo mismo. ¿Sale? Bueno, vámonos al siguiente. Es un circuito también muy sencillo. Vamos a aplicarlo, vamos a resolverlo rapidito, escuchando que nos está yendo el internet. Entonces, de nuevo, primer paso, vamos a anular las fuentes. En este caso, la fuente de corriente, pues acuérdense que se sustituye por un circuito abierto. Nos quedamos con las puras resistencias. Y acuérdense que hay que ubicar los terminales A y B, porque en esos terminales es donde vamos a estar trabajando. ¿Sale? Entonces, obviamente la de carga, pues la vamos a quitar de momento, nos quedamos con esto, ¿no? Entonces, ahora sí, la R de Thevenin, para este caso, si ustedes observan, pues esto ya no se utiliza. Nos quedamos únicamente con estas dos resistencias. ¿Cómo estarían esas dos resistencias? En serie. Es correcto, en serie. R1 más R2 nos da 6 ohms. Entonces, esa es nuestra R de Thevenin. Para el caso del voltaje, ¿qué hacemos para el caso del voltaje? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues hay que regresar a la fuente de corriente, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí nuestra fuente de corriente. Vamos a poner las resistencias. Y de nuevo el voltaje se va a calcular entre los puntos A y B. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Entonces, ¿cómo lo determinamos? ¿Cómo se determina? ¿Cuánto sería el voltaje de Thevenin? ¿Quién me dice? Bueno, miren, aquí les voy a hacer una observación. Si se dan cuenta, esta resistencia pues no está conectada más que en un solo lado. Entonces, como que está flotando. Realmente esta resistencia la vamos a ignorar.
¿Sí? Únicamente nos enfocamos en esta resistencia de acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se vuelve más sencillo calcular el voltaje de Thevenin si únicamente tenemos una fuente de corriente con una resistencia. En pocas palabras, la fuente de Thevenin, o el voltaje de Thevenin, es expresado de la siguiente manera. Vamos a multiplicar la corriente de la fuente por ¿quién? Por R1. ¿Sí? Entonces, esto sería igual a 12 amperes por 4 ohms. Eso nos da un valor de 48 volts. Ya tenemos acá la fuente de corriente. Entonces, vamos a construir nuestro circuito de Thevenin. Este queda de la siguiente manera. Entonces, aquí es E de Thevenin, 48 volts. R de Thevenin, 6 ohms. ¿Sale? Y pues bueno, podemos devolver la resistencia de carga. En este caso es de 7 ohms. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Chicos, confirmen, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Rápidamente vamos a calcular el voltaje, nada más de la resistencia de carga, para corroborar que todo esté en orden. ¿Sí? El voltaje aquí, ¿cómo lo obtendríamos? Pues para este caso es con un divisor, ¿no? Vamos a ponerle aquí, voltaje de RL es igual a 7 sobre 6 más 7 por 48. A ver, háganme la operación, por favor. Esto es para este circuito, ¿no? Y para el circuito de este lado, pues en lo que abajo, en lo que resuelven la operación de arriba, ¿cómo quedaría de este lado? Aquí lo más conveniente, yo creo que primero es hacer un divisor de corriente. Vamos a tomar estas dos resistencias como una sola y vamos a aplicar un divisor. Vamos a llamar esta resistencia RA. Entonces la corriente de RA es igual a ¿qué? A 4 sobre 4 más 2 más 7. Y eso es por la total, ¿no? Por la corriente total, que son 12. Pues, a ver, ¿ya tienen el resultado de acá arriba? Me dio 25.8. 25.8. 25.8 volts. Acá abajo hay que hacer la otra operación. 4 entre 13 por 12. Mis cálculos son 3.69 amperes. Sale. Esa corriente pues circula por estas dos resistencias. Y entonces el voltaje de la RL es igual a I de RA por R3. O sea, 3.69 por 7. Ahí está. El voltaje de RL son 25.8 volts. Ahí podemos corroborar que pues, tanto en un circuito como en el otro nos da el mismo voltaje. ¿Cómo ven? ¿Sí quedó claro? Bueno, sale. Para ustedes, ¿qué circuito haremos? ¿Qué será bueno? A ver, déjenme busco uno rápidamente.
Déjenme busco uno. Vamos a ponerles uno difícil. No es cierto, vamos a buscar uno sencillo. Para que no se la compliquen. A ver, este está a término medio. No está difícil y tampoco está fácil. De hecho, está padre porque tienen que aplicar la superposición. Ya les estoy dando como que una ayudadita. Ya, se me fue el internet otra vez. Un segundito, que se restablece aquí el Jamboard. Justo cuando se requieran estas herramientas es cuando más falla. Sale en la página 16. Estoy pegando el circuito. Los voy a apoyar con dos imágenes. La primera es el circuito original y la segunda es el circuito ya acomodado para que no batallen. Ya como que un tanto digerido, ¿no? Está cargando, un segundito. Está cargando, denle chance, denle chance. Listo, ya tenemos en la página 16, a ver, ¿me pueden confirmar? ¿Sí los pueden visualizar? Página 16 del Jamboard. No, yo todavía no. No. Carga. Ahora. Me parece que ya están. ¿Pueden darle a actualizar, por favor? ¿Alguien más puede checar? Ya apareció. Entonces, el circuito del lado derecho, pues el del lado izquierdo es el original. El del lado derecho ya no tiene la resistencia de carga. Y pues bueno, las fuentes ya las acomodaron. Entonces, si se dan cuenta, tenemos dos fuentes de voltaje. Para obtener el voltaje de Thevenin, habrá que aplicar la superposición. ¿Sí? ¿Sí, chicos? La R de Thevenin, pues está sencilla, ¿no? Para la R de Thevenin habrá que poner en corto las dos fuentes. Eso no hay problema. Y para el voltaje de Thevenin habrá que primero trabajar con una fuente y luego trabajar con la otra, aplicando la superposición. ¿Sí? Bueno, son 10:39. Vamos a dar que será, bueno, unos 10 minutos, ¿les parece bien? 10 minutos. Al 10 para las 5, para las 11, perdón. Pregunto de nuevo, ¿cómo van? Dale, chicos, adelante. De Norton. Para ello, pues recuerden que en el caso de una fuente de voltaje, pues esta deberá ser reemplazada por un corto. Ahí está el corto. Y se calcula la R equivalente entre los terminales A y B. Entonces, nuestra R de Norton será igual a ¿qué?
Pues es un paralelo, ¿no? Entre R1, ¿sí? Y R2. O sea, 3 por 6 sobre 3 más 6. Y serían 6 por 3, 18 sobre 9. Nos da 2 ohms. ¿Sale? Bueno, siguiente paso, pues vamos a devolver la fuente de voltaje. Y ahora, entre los terminales A y B, vamos a colocar un conductor, ¿sí? Y el objetivo es calcular la corriente que fluya sobre este conductor. Bueno, si ustedes analizan, aquí en la fuente saldría nuestra corriente total, ¿sí? Y esta corriente total, al llegar a este nodo, pues tiene que circular por la parte donde exista menor resistencia, o en su defecto. Se deberá de dividir en dos corrientes y deberá de pasar la corriente, bueno, más bien se deberá de dividir de manera equitativa entre las resistencias, ¿no? Pero observen que de este lado, ¿sí? A diferencia de este lado de acá, no hay una resistencia. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? ¿La corriente circulará por la resistencia R2? Pues no, porque si se dan cuenta tiene camino libre, ¿sí? Por las terminales AB. Entonces la corriente en realidad se va a ir por acá. Entonces esta resistencia queda totalmente muerta, se podría decir. Y entonces la corriente que fluya por A y B deberá de ser igual a la corriente total, ¿sí? Y esa corriente de Norton, entonces la podremos calcular de la siguiente manera, dividiendo el voltaje de la fuente, ¿sí? Entre el valor de R1. Esto será igual a ¿qué? A 9 volts sobre 3 ohms. Nos va a dar una corriente de 3 amperes. ¿Sale? Entonces, ya con esto, pues podemos construir nuestro circuito de Norton. Sí, como les comentaba, pues es un circuito con una fuente de corriente. Y una resistencia en paralelo. ¿Sí? Y aquí tenemos los terminales A y B. Entonces, esta fuente de corriente, que es IN, queda de 3 amperes. Y la R de Norton queda de 2 ohms. ¿Sale? Así de simple, chicos. Aquí nada más quisiera hacerles una observación. ¿Sí? Si se dan cuenta, la corriente que fluye de A a B, pues es prácticamente en dirección hacia abajo. Aquí si ustedes analizan y ustedes quisieran colocar un sentido de flujo de la corriente, pues para A y B, para que esta fluya hacia abajo, ¿sí? Así como sucedería para esta de acá, para la resistencia de Thevenin, pues la fuente, si se dan cuenta, debería de ir para arriba, ¿sí? Y entonces la simbología indica que la flecha apunta hacia arriba. Se los comento porque se van a dar cuenta que en algunos otros ejercicios, cuando construyen el circuito de Norton, la fuente de corriente la van a orientar apuntando hacia abajo, ¿no? Pero bueno, es ya cuestión de analizarlo bien. Chicos, ¿preguntas? ¿Sí quedó claro? Es un circuito muy, muy sencillo, si se dan cuenta. Sí. Sí, profe, todo claro. Ok, y si quisiéramos obtener su
Su equivalente de Thevenin, ¿cómo creen que quedaría? Es correcto. ¿Cuánto daría la E de Thevenin? 6 volts. Y acá esta se queda igual, ¿no? Nomás le cambiamos el nombre. R de Thevenin, 2 ohms. Ahí está, así de sencillo. ¿Sale? Bueno, vamos a hacer el siguiente. Este está un poquitito más complicado, pero no es nada difícil. Sale. Entonces, ¿cómo resolvemos este circuito? De hecho, si se dan cuenta, ya nos están dando un valor en la R de carga. Entonces vamos a hacer una comprobación también, aprovechando el tiempo. ¿Cuánto nos daría la R de Norton? ¿Cómo nos queda? Pues si se dan cuenta, es algo así, ¿no? Este se queda como circuito abierto, en parte de la fuente. Y aquí tenemos los terminales A. Acá vamos a poner la otra resistencia. Y nos queda el terminal B. Entonces la R de Norton, ¿cómo nos queda? Pues si observan, esta resistencia con la de acá abajo están en serie. ¿Sí? Por lo tanto, la R de Norton será que R1 más R2, ¿no? O sea, 4 más 5, 9 ohms. ¿Sale? Y ahora, ¿cómo determinamos la corriente que circula entre los terminales A y B? No voy a dibujar otro circuito, mejor voy a poner aquí un conductor. Vamos a ignorar esta resistencia. Entonces, ¿cuál es la corriente que pasaría por esta parte, ¿no? Por la rama? Si ustedes observan, prácticamente redibujando nuestro circuito, tendríamos un circuito así. Este sería R1, está en paralelo con la fuente. Y si observan, entre este nodo y este nodo, pues está la resistencia R2 también, ¿no? Entonces, R2 queda así. ¿Sale? Entonces, vamos a aplicar un divisor de corriente que pase por E2, pues será mi corriente de Norton. ¿Sí estamos de acuerdo? Si observan, pues toda esa corriente pues, va a fluir por aquí, pasa por R2, entonces, ¿qué hay que determinar? Entonces, es R1 sobre R1 más R2 por la total, que son 10 amperes. Ya estoy mezclando letras con números, ¿no? Vamos a poner orden porque luego se hace un relajo. Entonces aquí será la I total, ¿no? La de la fuente. Entonces vamos a sustituir por valores. R1 son 5 ohms. Luego acá son 5 más 4 por, ya se me fue el internet otra vez, bueno, por 10 amperes. ¿Sí? Resolvemos el divisor y entonces nos da una corriente en la resistencia 2, que a su vez es la corriente de Norton. ¿Sí me escuchan? Ok, 5.56, esa sería la corriente de Norton. Entonces podemos construir el circuito equivalente. ¿Sí? Sería la fuente que acaba de decir el compañero de 5.56 y en paralelo tendría una resistencia de 9 ohms. Ok, ya regresó el internet. Entonces aquí dijimos que serían 10 amperes. 5.56 amperes. Ajá. Bueno, entonces tendríamos un circuito equivalente
es medio Norton de 556 amperes. R de Norton de 9 ohms. Entonces aquí vamos a agregar la resistencia de carga de 9 ohms. Esto es RL. Y entonces, para comprobar que pues, todo está bien, si les parece, vamos a determinar rápidamente pues, la corriente de RL. ¿Cómo ven? Determinamos corriente de RL, nada más para comprobar que nuestro circuito equivalente está funcionando. Déjenme, voy a limpiar aquí para que sea más fácil prestar atención en lo que queremos hacer. Vamos a borrar esto también. Nos estorba un poco. Y ya se me fue otra vez la conexión. A ver, porfa, en lo que regresa la conexión. ¿Qué será bueno? A ver, creo que hay dos. A ver, Mario Alberto Pantoja, resuelvo de Thevenin, para encontrar la corriente en la resistencia de carga. Y Mario Alberto Olvera, apóyanos con el circuito original, calculando la corriente en la resistencia de carga. ¿Sí me escucho? Ah, es que tantito se me perdió la conexión. Pantoja, a partir del circuito de Thevenin, calcula la corriente de carga. Obviamente en la resistencia de carga. La corriente de la resistencia de carga. ¿Ya la tenemos? Profe, Mande. estoy teniendo unos problemas con mi conexión. Hace como 2 minutos solo se ve mi pantalla negra. Mandé una imagen al grupo de WhatsApp. No alcanzo a ver lo que está en la pantalla de Meet. Ok, bueno, Es que solo me salen como unas líneas y la mayoría de la pantalla en negro. Bueno, Pero voy supongo a... que es mi conexión. Bueno, entonces vamos a calcular la corriente. ¿Qué hacemos aquí? Sería, pues, un divisor, ¿no? Hay que aplicar un divisor. ¿Sí? Si se dan cuenta en esta parte, pues la corriente de 10 amperes fluye y al llegar a este nodo, una parte se va para acá y otra se va para acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría nuestro divisor? La corriente de la resistencia de carga, que pues es la que pasa por este lado, ¿sí? Será igual a R1 sobre R1 más la unión de estas dos resistencias, R2 más RL, por la corriente total, ¿no? Entonces será aquí 5 por 5 más 4 más 9 por 10 amperes. ¿Sale? Entonces 5 entre 9 por 2, 18 por 10 nos da una corriente de 2.7 amperes. Acá, Pantoja, ¿cuánto te dio la corriente entonces? Acá también es un divisor, ¿no? I de RL
es igual a ¿qué? A 9 sobre 18 por 5.56 amperes. ¿Sí? Ujú. 278. ¿Sale? Y de hecho acá da 77. Una pequeña diferencia, ¿no? Pero pues bueno, ahí está ya la comprobación de que tanto en un circuito como en el otro, pues fluye la misma corriente. Ok, chicos, pues bueno, este para ustedes, faltan 9 minutos para que termine la clase, pues prácticamente es llevárselo de tarea, ¿no? Pero pues empiecenlo ahorita y en cuanto lo tengan, no sé si continúe, creo que ya no tienen clase, ¿no? Entonces, pues de una vez vayan haciéndolo, en cuanto lo tengan listo, pues lo envían. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hay que determinar el circuito equivalente de Norton y les voy a pedir que por favor calculen voltaje y corriente de la resistencia 4, tanto en el circuito original como en el circuito equivalente de Norton. ¿Sale? Eso es lo que habrá que entregar. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo en orden? Exceptuando el internet. Ahí nada más es lo sombreado, la equivalencia que vamos a encontrar. Es correcto. Todo lo que está en la zona azul es pasarlo a un circuito equivalente de Norton. Se entiende que lo que esté del lado derecho, de los puntos A y B, lo que tengamos acá, pues es nuestro circuito de carga, ¿no? Entonces, habrá que determinar voltaje y corriente para esta resistencia, la R4. ¿Sale? Eso es todo, chicos. Pues bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, pues yo creo que ya daremos por terminada la sesión del día de hoy. El día miércoles, el profesor Luis Antonio retoma los temas faltantes, ¿sí? Estaríamos viendo lo que es el teorema de Millman y otros dos, ¿no? Creo que es el de reciprocidad y el de sustitución. Y con eso, pues, terminamos el tema 5. Y ya para la siguiente semana, pues, yo creo que sí nos da tiempo de comenzar con la unidad 2. ¿Sale? Pues bueno, entonces hay que resolverlo. En cuanto lo tengan, pues me lo van enviando ahí al grupo de WhatsApp. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta o ya nos podemos despedir? Ok, pues bueno. Entonces, que tengan muy buen día y nos vemos la siguiente semana. ¿Sale, chicos? Que estén bien. Sí, profe, gracias. Sale, profe, Hasta nos luego. vemos. Nos vemos. Buen día. Igualmente, buen día.